Y ayer a esta hora era un rumor que iba a renunciar el director de la región metropolitana del Servio. Se concretó durante todo el día y se fue con una declaración bastante fuerte. Antonio Llompart dijo, y le leo: a estas alturas no puedo descartar nada de lo que hay detrás del acuerdo. Se refiere al casi pago de 17.000 millones de pesos del Ministerio de Vivienda a Kodama. Tomás Mochati, de los estudios de Radio Bio Bio, tiene una opinión al respecto. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Tomás, ¿qué tal? Hola, Carola, hola, Carlos. A ver, son 5 ya. Se fue primero el asesor plenipotenciario. Yo conocía antes solo los embajadores plenipotenciarios, pero los asesores también existen en esa calidad. Álvaro Baeza. Después se fue Magdalena Mate, la ministra. Ayer, temprano en la mañana, Antonio Llompart, a quien tú te refieres, el director del Servio Metropolitano. Después el subdirector jurídico. Vamos a hablar de él, el hombre de un viaje a Buenos Aires, Rafael Marambio, y después Franz Greff, el subdirector de pavimentación y obras viales, porque algo se pavimentó en ese corredor exclusivo para el Transantiago, y yo creo que van a venir más renuncias, no va a quedar acá. Un cierto olor pestilente surge del Ministerio de la Vivienda y principalmente del Servio. Esa es la verdad, después de todos los antecedentes que se han ido conociendo. A ver, lo primero, se esperaba muchísimo el informe del IDIEM, un organismo técnico de la Universidad de Chile, para establecer cuánto se debía pagar a la empresa Kodama por los trabajos adicionales que hizo y el plazo adicional al que lo obligó el Estado. 2.800 millones, pero resulta que se estaban pagando 17.000. Y aquí el DICTUC de la Universidad Católica, que fue contratado por la empresa Kodama, había establecido 21.000 millones de pesos, porque la verdad es que a los 17.000 se llegó con una transacción. Fíjate que hay 3 cifras, 21.000 del DICTUC y también de Kodama. 14.000 millones de pesos que había establecido el Servio. Entonces hicieron una negociación, entonces dijeron, bueno, tú dices 21.000, nosotros decimos 14.000, ¿por qué no partimos? Y llegaron a 17.000. Y ahora la Universidad de Chile, contratada después por el Ministerio de la Vivienda, llega a 2.800 millones de pesos. Una especie de festival de cifras que uno no entiende, pero realmente aquí hay algo rarísimo. Y lo otro es que ayer, claro, puede ser algo menor, pero no es menor. Se supo que Rafael Marambio, el subdirector jurídico ayer renunciado del Servio Metropolitano, resulta que viajó a Buenos Aires en la primera quincena de enero, justamente cuando se estaba tramitando el juicio express, el juicio simulado ante los tribunales, para llegar a la transacción y finalmente llegar a los 17.000 millones de pesos. Y viajó a Buenos Aires con un pasaje pagado por el abogado de Kodama, por el abogado Rodrigo Alcaíno, justamente el abogado que reconoció que este fue un juicio simulado, que costó, no sé, 120, 130 mil pesos, algo así, y resulta que se juntaron al parecer en Buenos Aires. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero sí coincidieron en el avión y sí coincidieron en que el pasaje era pagado. Inaceptable. Se está investigando aquí si hay cohecho, es decir, coima. Es la palabra elegante de la coima. ¿Fue este solo pago o hay otros pagos? ¿Devolvió la plata o no devolvió la plata? El abogado Marambio dice que sí, pero no lo ha podido acreditar. ¿Ha habido pagos, compra de pasajes a otras personas? ¿Pagos o compra de pasaje a otras personas? Todo esto es lo que se está investigando en una arista que realmente, como yo decía al inicio de este comentario, realmente hay un olor pestilente, nauseabundo que sale del Servio. También agregar que en declaraciones que hace hoy día Antonio Llompart, el renunciado director del Servio, al diario La Tercera en el día de hoy, ratifica que Álvaro Baeza, este asesor plenipotenciario de la ministra Mate, le decían el Dios. Incluso cuando la ministra Mate no estaba en algunas reuniones, ocupaba el lugar, el sillón, el puesto de la ministra Mate en una actitud realmente carente de toda estética. Habrá que investigar además qué es lo que pasa con él. Y se ha denunciado desde Temuco, a propósito de la construcción de un edificio Massman en Temuco, que justamente Álvaro Baeza fue a Temuco y habría cambiado el parecer de la directora regional de la Seremi de la Vivienda regional. Entonces uno se pregunta, este Álvaro Baeza, ¿en cuántos lugares estuvo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué tanta influencia tuvo? No solamente en este caso, sino que también en otros casos. Entran a tallar aquí también grandes abogados. Son los abogados que cobran una enorme cantidad de plata. O sea, Carola, si tú los vas a consultar, te dicen, bueno, yo para tomar el caso, para empezar, 100 millones de pesos. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo todos estos señores tienen tanta plata? O sea, todos tienen plata, el señor Llompart, el señor Marambio, todos con muchísimos recursos para contratar estos abogados top, que son los abogados que tienen llegada en la Corte Suprema. Son muy pocos en el país, no es que haya pocos abogados con conocimiento, conversación jurídica, con inteligencia, no.
estos son los que además tienen llegadas con los ministros, con los ministros de la Corte Suprema y por lo tanto dan alguna garantía de ser escuchados y alguna garantía de éxito en los tribunales. Esto se ha complicado una enormidad, se espera para mañana o el jueves el preinforme de la Contraloría y yo creo que vienen después de ese informe más renuncias. Gracias, Tomás. Seguimos Gracias. hablando en la semana. Entonces. Que esté muy bien. Chao.